Calculo un 30% de posibilidades de que nos atrapen, más o menos. Si lo hacen será por las huellas dactilares o por irse de la lengua. Si no nos atrapan, la próxima vez le tocará a una chica, y lo haremos mucho mejor. Bienvenidos a Ecos de Sangre. Somos Lucía, India y Bea en control, y os vamos a acompañar episodio a episodio en un viaje por los crímenes menos conocidos de España. En este episodio de hoy vamos a tratar un caso que generó el pánico moral en España, el crimen del rol, en 1994 en Madrid. En este programa detallaremos un poco el contexto del caso e introduciremos fragmentos recreados basados en documentos judiciales. El 18 de febrero de 1997, 2 jóvenes fueron condenados por el estremecedor asesinato de un hombre en Madrid. Un varón de mediana edad había sido encontrado sin vida en la marquesina de una parada de bus en la calle Bacares, en Manoteras. Se trataba de Carlos Moreno Fernández, un trabajador de limpieza de tan solo 52 años. La vanidad de uno de los culpables hizo que explicase todo a 3 amigos suyos, Jacobo, Javier y Enrique, y fue este último el que al final acabó denunciando los atroces hechos a la policía. Finalmente acabaron detenidos. El juicio llegó a generar tal expectación internacional que provocó que periodistas del New York Times se desplazasen hasta la capital. Javier Rosado Calvo, estudiante de química de 21 años, y Félix Martínez Reséndiz, estudiante de COU de 17 años, fueron los autores de este espeluznante asesinato. Una tarde en un campo de fútbol del barrio de Chamartín, Félix se acercó a un joven, Javier, que se encontraba en las gradas ensimismado. Así se conocieron y a raíz de esto se hicieron inseparables. Javier creó un juego de mesa llamado Razas y convenció a su amigo y fiel acompañante Félix para encontrar a una víctima a la que asesinar antes de las 4:30 de la mañana del 30 de abril de 1994. Javier y Félix solían reunirse en un centro cultural por las tardes con otros 3 amigos, como muy bien has dicho tú, Lucía, Jacobo, Javier y Enrique, para jugar a un juego inspirado en el racismo e ideado por Rosado. Un día este propuso a sus compañeros implicarse más y buscar una víctima verdadera. Ninguno de ellos tomó la idea en serio, ninguno excepto Félix. El 30 de abril, sentados en un parque, planearon el crimen. En principio, buscaban que la víctima fuese una mujer, pero al no encontrarla, decidieron ir a pasear en busca de otra víctima. A las 4:30, ya desesperados, optaron por matar a la primera persona que encontrasen. Ese fue Carlos Moreno. Nos preguntábamos ya qué hacer cuando vimos a una persona andar hacia la parada. Era gordito y mayor y con cara de tonto. Desde el principio me pareció un obrero, un pobre desgraciado que no merecía la muerte. Era gordito, rechoncho, con una cara de alucinado que apetecía golpear, barba de 3 días, una bolsita que parecía llevar ropa y una papeleta imaginaria que decía quiero morir menos acusada de lo normal. Si hubiera sido nuestra primera posibilidad allá a la 1:30 no le hubiera pasado nada, pero así es la vida. Rosado se acercó a Moreno y le ordenó que levantase la cabeza para seguidamente clavarle un cuchillo en el cuello. Nos llamó hijos de puta. De nuevo le clavó el cuchillo en el cuello, sin embargo no conseguía su objetivo final, simplemente le hacía una pequeña brecha en el cuello por la cual empezó a sangrar. Mientras tanto, Félix le apuñalaba tanto en el vientre como en los miembros. Es entonces cuando Rosado decide sorprenderle por detrás e inmovilizarlo para que su compañero pudiese matarlo. Tras unos segundos, sus manos encontraron el cuello de Carlos y metió su mano en la brecha y comenzó a desgarrarlo. Lo que tarda en morir un idiota. Después de aproximadamente un cuarto de hora, Félix avisó de que le había sacado ya las tripas. Rosado, tras ver una especie de porquería blanquecina salirle del ombligo, redobló sus esfuerzos y agarró la columna vertebral hasta descoyuntársela. Después de observar su obra, sonrieron y se dieron la mano. Javier decía sentirse en paz y tranquilidad espiritual. No sentí remordimientos ni culpas, ni soñé con mi víctima,
ni me inquietaba el que me pillaran. El cadáver apareció en un terraplén apuñalado, destripado y con la columna rota. El 30 de abril de 1994 la policía accedió a la habitación de Javier con una orden de registro. Dentro encontraron un documento en la bolsa. Se trataba de algo similar a un diario. En este se detallaba una descripción de cómo se había llevado a cabo el asesinato. Estaba mecanografiado en 3 folios a doble cara y en primera persona, y contaba los sentimientos y las dificultades que experimentaron durante este suceso. Durante el juicio, el diario fue imprescindible para la inculpación de ambos jóvenes. Los psicólogos y expertos no se ponían de acuerdo con la personalidad de Javier. Unos decían que era un psicópata frío y calculador, por lo que debía ir a la cárcel, otros que era un loco peligroso con esquizofrenia paranoide y debía acudir a un centro psiquiátrico. Finalmente se dictaminó que padecía la personalidad del psicópata primario con un alto grado de sadismo y que había creado una teoría: la genealogía del asco por la cual determinadas personas no merecían vivir. Esta conclusión confirmó la imputabilidad de Javier y la capacidad de ser juzgado y condenado. La magistrada María del Carmen Compáirez Plot dictó la sentencia. A Javier le impuso 42 años y 2 meses de prisión total. De estos, 28 años fueron de reclusión mayor por asesinato, 4 años, 2 meses y 1 día de prisión menor por robo y 10 años y 1 día por conspiración. A Félix, al ser todavía menor de edad en esa época, le impuso 12 años y 1 día de reclusión menor por asesinato. Además, a ambos se les impuso una indemnización a la familia de la víctima de 25 millones de pesetas, lo que serían unos 150.000 euros hoy en día. En 2007, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid le denegó hasta en 2 ocasiones tener concesiones debido a sus graves alteraciones psicológicas y peligrosidad criminal. Pero en 2008 los magistrados decidieron aprobar el tercer grado penitenciario. La concesión del tercer grado implicaba que Rosado contaría con permisos de fin de semana. Según la Audiencia de Madrid, la concesión se le otorgó por su favorable evolución en los programas de tratamiento, buena conducta y ausencia de sanciones. Es más, se dice que presentó una conducta ejemplar leyendo, estudiando y dando clases a otros reclusos. Gracias a todos estos permisos, pudo examinarse y sacar adelante 3 carreras universitarias: matemáticas, químicas e ingeniería técnica informática. Ambos han cumplido ya su condena. Félix salió a los 4 años por buena conducta y verdadero arrepentimiento, y Javier en 2010, sin que se conozca a ciencia cierta si se llegó a rehabilitar debido a su psicopatía. En cuanto al tratamiento mediático, la prensa lo convirtió en un símbolo, señalando inmediatamente a un vector cultural culpable: los juegos de rol. Durante la inspección del dormitorio de Rosado, la Guardia Civil encontró una amplia variedad de libros racistas y nazis. Ignorando los libros xenófobos y fascistas, la prensa culpabilizó a los juegos de rol, asegurando que incitaban a cometer crímenes. Los medios siguieron 3 líneas simultáneas: la descripción sensacionalista, la búsqueda de un responsable cultural y la especulación sobre el estado mental de los autores. Esto acabó generando un completo pánico moral en España a mediados de la década de los 90. Este crimen se convirtió en un completo espectáculo que puso en el punto de mira a los jugadores de rol. Ninguno de los culpables era jugador de rol. Es más, Rosado manifestó su desprecio hacia este tipo de juegos. El rol me repugna. Solo he jugado a razas. Es un juego inventado por mí, en el que no interviene el azar. Por eso se juega sin dados. Es un juego de estrategia. El tiempo no existe, el acto carece de importancia. Eso da igual, la persona carece de importancia. Esto no impidió a la prensa iniciar una campaña de acoso y derribo basada en rumores, leyendas urbanas, exageraciones e incluso mentiras. El periodista Rafael Torres publicó un artículo en El Mundo en 1994 llamado Una necrosis similar. En él explicaba que los juegos de rol provocaban necrosis fulminantes en los tejidos de la cabeza y del corazón, además de desprecio por la realidad e ignorancia, y que promovían la psicopatía. El pánico moral permaneció meses en la conversación pública y puso el disparadero en gente inocente a la que se acusó por todo tipo de crímenes. Casi 5 años después del crimen, el Tribunal Supremo de Justicia descartó que los juegos de rol tuvieran algo que ver dentro de este crimen.
Sin embargo, todavía se reprochaba socialmente y se mantenía una sospecha que pesaba. Desde 1994, los medios estuvieron desinformando durante muchos años sobre cualquier suceso extraño. No importó que estudiosos como Carlos Verbel y Salvador Ortega argumentaran que Javier realmente era un asesino sin escrúpulos y que el crimen no estaba relacionado con el rol, o que la sentencia del Tribunal Supremo eximiera a los juegos de rol de cualquier responsabilidad. Algunos de los titulares que hemos rescatado acerca del crimen fueron publicados por El País, por el ABC, por La Vanguardia o por Radio Televisión Española. Este último publicaba tercer grado penitenciario para el asesino de rol. Incluso esta cadena llegó a emitir un documental episodio llamado El crimen de rol. 30 de abril de 1994. El cuerpo sin vida de un hombre de 52 años aparece salvajemente apuñalado junto a una parada de autobús en Madrid. Lo que en principio parece un simple suceso se convertirá en uno de los asesinatos más crueles que se recuerdan: el crimen del rol. Este tratamiento dio lugar a una gran estigmatización por parte de la sociedad, generando rechazo hacia las comunidades de rol y provocando incluso el cierre de clubes y la censura de revistas. Y es que la etiqueta periodística asesino de rol perduró en titulares, en crónicas y relatos, condicionando la lectura pública y la memoria colectiva. Félix fue el primero en salir de la cárcel y se integró en una fundación de ayuda para presos, Horizontes Abiertos. Aseguró estar rehabilitado, estudió informática y se mudó a Alemania. Vivió varios años en Berlín, pero en 2006 regresó a España, regresó a Madrid, a la capital. Desde entonces vive en el anonimato, al igual que Javier. Desde entonces han surgido varias teorías acerca del paradero de ambos, y la más famosa sostiene que Félix volvió a España cuando se enteró que Rosado iba a salir de la cárcel. Dicen que siguen siendo inseparables, viven juntos y continúan jugando a razas. El caso del crimen de rol fue una auténtica lección para todos. La justicia, los medios y también la sociedad nos mostró cómo una etiqueta puede eclipsar los hechos y cómo una narrativa puede moldear la memoria colectiva. 30 años después nos preguntamos cuánto de lo que creemos nos lo contaron mal. Con esta reflexión cerramos el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo programa. En el próximo viajaremos a otra región y a otro crimen olvidado por la prensa. Somos Lucía, India y Bea en control, y esto es Ecos de Sangre. Sombras que bailan en la pared, historias que nadie quiso ver, susurros perdidos en el ayer. ¿Quién se atreve a mirar atrás, donde el silencio nunca es paz?